Pensemos en una cosa. Hoy en día hacemos casi todo por Internet, ¿verdad? La compra, trabajar, de todo. Pero ¿qué pasa con algo tan delicado como la atención médica especializada? Hoy nos vamos a meter de lleno en cómo la nefrología, que es el cuidado de los riñones, está abriendo un camino increíble en el mundo digital. Vamos a verlo. Y aquí viene la gran pregunta, la que seguro que está en la cabeza de muchos. ¿De verdad se puede manejar una enfermedad renal, algo bastante complejo, a través de una pantalla? A primera vista, pues suena un poco a película, ¿no? Pero vamos a ver que la respuesta es un sí, y un sí bastante contundente, que se basa no en opiniones, sino en datos puros y duros. Pero para entender de verdad por qué esto es tan importante, primero hay que ponerse en la piel de alguien que vive con una enfermedad renal crónica. Porque claro, hay que entender el punto de partida, el desafío al que se enfrentan cada día. A ver, llevar una enfermedad renal crónica no es ninguna broma. Exige un seguimiento súper constante. Y esto, para muchísima gente, se traduce en una auténtica odisea. Viajes larguísimos, agotadores, para ver al especialista. Horas en salas de espera. Y luego están los costes que no se ven, ¿no? El transporte, tener que pedir días libres en el trabajo. Y si encima se vive en una zona un poco alejada, conseguir cita con un nefrólogo puede ser una misión casi imposible. Todo esto va creando barreras, pequeños muros que dificultan un cuidado que debería ser continuo. Y justo para hacer frente a todos estos problemas, aparece una solución moderna, ágil y sobre todo eficaz. Y ojo, que no estamos hablando de un experimento o de algo que veremos en 10 años. No. Hablamos de una práctica médica que ya está aquí, que es segura y que está totalmente consolidada. Estamos hablando, claro, de la consulta de nefrología online. Y esto es súper importante que quede claro, no es una simple videollamada, para nada. Es un modelo médico súper estructurado que coge datos clínicos, datos objetivos y los combina con la tecnología para dar una atención especializada sin necesidad de desplazarse. El punto clave es que está pensada para ser igual de rigurosa que una consulta cara a cara. Vale, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo funciona en la práctica? O sea, ¿por qué la nefrología concretamente se adapta tan bien a este modelo digital? Pues la respuesta es una palabra: datos. La clave de todo está en los datos. Y esta es la idea central, el pilar sobre el que se sostiene todo esto. A ver, hay otras especialidades que dependen muchísimo de la exploración física en el momento. Pero la nefrología, una parte gigantesca de su día a día, se basa en información que se puede medir, que es objetiva. En números, vaya. Esto que vemos aquí es, básicamente, el panel de control de un nefrólogo. La creatinina, la tasa de filtrado glomerular, los electrolitos, son todo datos puros y duros. Y lo genial es que estos datos se pueden recibir, analizar, interpretar y, muy importante, comparar con los anteriores. Y para hacer todo eso, no hace falta que la persona esté sentada en la consulta cada 2 por 3. Bien, y ahora vamos con la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. Oye, pero si el médico no puede tocar, no puede palpar, ¿no se pierde información vital? Es una duda totalmente lógica, pero vamos a ver que hay maneras muy inteligentes de solucionar esto. La estrategia es bastante ingeniosa. Por un lado, hay muchos signos clave, como la hinchazón, los edemas, que la propia persona puede detectar y comunicar. Además, hoy en día, con los aparatos que hay para casa, se puede medir la tensión o el peso con una precisión total. Y a esto le sumamos que, durante la videollamada, el ojo experto del especialista puede captar un montón de detalles. Es un enfoque distinto, sí, pero increíblemente efectivo. Y esto es fundamental para entenderlo todo. No se trata de decir adiós a las visitas presenciales. Para nada. La idea es optimizar. Un buen profesional sabe perfectamente cuándo una consulta online es la herramienta perfecta para el seguimiento de una enfermedad estable, para ajustar una medicación. Y también sabe cuándo es imprescindible una visita en persona. Si hay síntomas urgentes, en las primeras visitas, se trata de puro sentido común clínico. Usar la herramienta adecuada para cada situación. Bueno, ya hemos visto la parte más técnica, el cómo funciona. Ahora vamos a lo que de verdad importa. ¿Cómo cambia esto la vida de las personas con enfermedad renal? Porque los beneficios van mucho más allá de la simple comodidad. Fijaos, el acceso, el poder conectar más fácilmente, es el gran protagonista. Pero lo interesante es que es como una ficha de dominó. Ese mejor acceso lleva a una mejor continuidad del cuidado. Y eso, a su vez, lleva a algo esencial: que la persona se sienta más dueña de su situación, que se empodere. Y por el camino, claro, se reducen un montón de costes de esos que no se suelen contar. Esto es lo que se llama un círculo virtuoso, en toda regla. Si el acceso es más fácil, se pueden tener revisiones más a menudo, ¿no? Lógico. Si hay más revisiones, cualquier pequeño problema se pilla mucho antes. Y si se detecta pronto, pues los resultados de salud a la larga son mucho mejores. Se rompe con esa dinámica de, bueno, espero estar realmente mal para ir al médico. Y este punto de verdad es clave. Este modelo no es pasivo, todo lo contrario. Fomenta que la persona se involucre de lleno en su cuidado, que entienda de verdad qué le pasa y por qué.
y que al final participe en las decisiones sobre su tratamiento. Se convierte en socia en la gestión de su propia salud. Es un cambio de mentalidad brutal. Claro, todo esto está muy bien, pero ¿es seguro? ¿Es ético? Porque de nada sirve la tecnología si no hay una base sólida detrás. Así que vamos a ver ahora cómo se garantiza que todo este proceso sea 100% robusto y fiable. La filosofía que lo mueve todo se puede resumir en una frase muy sencilla. El objetivo no es sustituir las visitas de toda la vida, es optimizar el cuidado usando la herramienta correcta en el momento correcto. Es sumar, no restar, y eso depende siempre del criterio del profesional. Y aquí tenemos la estructura, los cimientos que hacen que todo se sostenga. Para que sea ético y legal hay unas reglas de oro. Primero, el consentimiento informado. Segundo, la confidencialidad de los datos. Tercero, tener muy claro qué se puede hacer y qué no en una consulta a distancia. Y por último, llevar un registro clínico impecable. Cumple, con todos los principios básicos de la medicina. Entonces, si nos quedamos con una idea, que sea esta. La consulta online no es un atajo, no es la versión barata de la medicina. Es una pieza más, una pieza fundamental, de un plan de cuidado moderno, completo y, lo más importante de todo, centrado en lo que de verdad necesita la persona. Y para terminar, una reflexión. Si esto funciona, y funciona tan bien, en un campo tan complejo y basado en datos como la nefrología, la pregunta es inevitable. ¿Qué no será posible en el resto de la medicina? Quizás estamos viendo cómo se dibuja el futuro de la sanidad justo delante de nuestros ojos. Ahí lo dejo. Gracias por la atención.